Antes de los extraterrestres, no existían los aliens. En textos antiguos, lo que hoy llamamos extraterrestres eran descritos como dioses, seres del cielo, visitantes luminosos. En Mesopotamia, Egipto y textos hebreos primitivos no hablaban de naves, hablaban de entidades que descendían con poder y conocimiento. Pero hay un detalle inquietante. No venían a conquistar, venían a interactuar. Ya desde tiempos bíblicos se habla de carros de fuego en el cielo. En India, el Mahabharata narra una pelea entre ovnis, y aquí es donde todo se vuelve más extraño. No se tiene certeza de que estas supuestas naves atraviesen la atmósfera terrestre. Si realmente hay satélites fuera del espacio observando, ¿por qué no vemos registros claros de su ingreso? Estas naves no parecen volar, parecen teletransportarse. No tenemos certeza de qué son. La población no sabe qué es. Seguramente los gobiernos sí, pero la mayoría de las personas no. Entonces la pregunta es inevitable. ¿Son seres amables? ¿O son agresivos? ¿Por qué no se dejan ver a simple vista? Si han estado aquí desde antes que el ser humano, ¿por qué no se presentan y conviven con nosotros? O tal vez la verdadera pregunta es otra. ¿Qué quieren de los seres humanos? Porque evidentemente no puede ser algo tecnológico. Si realmente tienen tecnología avanzada, por lógica no les servimos en lo material. Pero hay teorías. Algunas dicen que extraen energía del ser humano, el Lush. Y aunque suene a ciencia ficción, tiene más sentido del que parece. Porque si son tan avanzados, ¿por qué no se presentan definitivamente? ¿Acaso nos temen? Porque si las abducciones son reales, entonces ellos tienen más control sobre los humanos que nosotros mismos. Todo cambia en el siglo XX. 1947. El piloto Kenneth Arnold sobrevuela el monte Rainier. Describe 9 objetos moviéndose a más de 1900 kilómetros por hora, como platillos rebotando sobre el agua. Ese detalle lo cambia todo. Porque los periódicos no entendieron la forma, entendieron el movimiento, y así nace el término, platillos voladores. Semanas después, ocurre el caso de incidente de Roswell. Un ranchero encuentra restos extraños en su terreno, material ligero, resistente que no parecía metal común. El ejército llega rápido. La base aérea de Roswell incluso publica un comunicado oficial. Han recuperado un disco volador, pero en menos de 24 horas, todo cambia. El mismo ejército se desmiente. Ahora dicen que solo era un globo meteorológico. Caso cerrado. O eso parecía. Décadas después, documentos desclasificados revelan algo distinto. Detrás de ese globo estaba el Proyecto Mogul, un programa ultrasecreto de la Guerra Fría. Su objetivo: detectar pruebas nucleares soviéticas, usando globos de gran altitud equipados con micrófonos y sensores. No eran globos comunes. Volaban más alto, usaban materiales poco conocidos en la época y llevaban estructuras reflectantes que podían confundirse con tecnología extraña. El problema no era el objeto, era el secreto, porque admitir su existencia significaba revelar que Estados Unidos estaba espiando a la Unión Soviética, así que negar era más seguro que explicar, y desde ahí, los dioses dejan de descender del cielo y empiezan a pilotar máquinas. Luces metálicas, cabinas, tecnología, casualidad o adaptación. Porque lo inquietante no es que aparezcan, es que cambian contigo y van avanzando a la par del avance de la humanidad. Poco después de los primeros avistamientos, aparecen ellos, hombres vestidos de negro, siempre iguales, trajes impecables, miradas vacías y una presencia que incomoda. No tienen pasado, no aparecen en registros oficiales. Y cuando alguien intenta rastrearlos, simplemente no existen. Los testigos repiten el mismo patrón. Primero el avistamiento, luego la visita. Llegan sin previo aviso. Saben lo que viste. Incluso antes de que lo cuentes, hacen preguntas que no buscan respuestas. Dan advertencias que suenan más a amenazas. Olvida lo que viste. Eso no era para ti. Y después, el silencio. Pero lo más inquietante no es su actitud, es su comportamiento. Hay reportes de movimientos extraños, como si no entendieran del todo cómo actuar como humanos. Voces sin emoción, sonrisas fuera de tiempo. Algunos testigos aseguran que parecían imitaciones. Y aquí es donde todo se vuelve más oscuro, porque estos casos no aparecen en archivos comunes.
pero sí se relacionan con investigaciones reales. Durante la Guerra Fría, proyectos como Project Blue Book intentaron explicar los avistamientos, clasificarlos, reducirlos a fenómenos naturales o errores humanos, pero muchos reportes fueron descartados sin explicación clara. Otros simplemente desaparecieron. Si todo tenía una explicación, ¿por qué cambiar la versión tan rápido? ¿Y por qué tantos testigos afirmaron haber sido visitados después? Porque los hombres de negro no investigaban. Aparecían cuando la historia se salía de control. No eran agentes comunes. Eran un filtro, un mecanismo para borrar, distorsionar y controlar lo que la gente cree haber visto. Y la verdadera pregunta no es quiénes eran, sino ¿para quién trabajaban realmente? Durante la Segunda Guerra Mundial, Alemania desarrolló tecnología fuera de lo común. Se habla de proyectos secretos, discos voladores experimentales, pero aquí es donde la historia se vuelve más inquietante. Documentos desclasificados mencionan diseños como el Die Glocke, la campana, un supuesto dispositivo con forma cilíndrica que emitía radiación intensa y, según algunos testimonios, alteraba el tiempo y la gravedad. No era un avión, no era un arma convencional, era otra cosa. También aparecen referencias al proyecto Haunebu, vehículos circulares que, según relatos, utilizaban sistemas de propulsión desconocidos basados en energía electromagnética, no combustible tradicional. Lo curioso es que varios de estos diseños no encajan con la ingeniería de la época. Ni siquiera hoy son fáciles de replicar. Y eso conecta con algo aún más profundo. La sociedad secreta Sociedad Thule, una de las raíces ideológicas del nazismo, creía en civilizaciones antiguas avanzadas y en seres superiores provenientes de otros mundos o dimensiones. No era ciencia ficción para ellos, era doctrina. Dentro de estas creencias, se hablaba de contactos con entidades a través de médiums. Una de las más mencionadas fue María Orsic, quien, según teorías, recibía mensajes en un idioma desconocido con instrucciones técnicas para construir tecnología avanzada, planos que no parecían humanos. ¿Coincidencia? Después de la guerra ocurre algo clave. Estados Unidos lanza la Operación Paperclip, llevándose a cientos de científicos alemanes, entre ellos Werner von Braun, quien terminaría siendo pieza clave en el desarrollo espacial estadounidense. Y aquí está el punto que pocos mencionan. Algunos investigadores creen que no solo se llevaron científicos, sino también proyectos, prototipos y conocimientos que nunca se hicieron públicos. Tecnología que simplemente desapareció. En Nuremberg, 1561, no fue solo un avistamiento. Luces en el cielo, moviéndose como si lucharan. Un panfleto ilustrado de la época describe esferas, cruces y cilindros que combatían entre sí durante el amanecer. Lo inquietante no es solo el relato, es que múltiples testigos coincidieron en lo mismo, y el documento fue tratado como un hecho real, no como fantasía. Pero casi nadie menciona otro caso similar en Basilea en 1566. Años después, otra crónica habla de esferas negras moviéndose erráticamente en el cielo, chocando entre sí hasta consumirse. 2 ciudades, 2 eventos. Mismo patrón. En Japón, durante el periodo Edo, siglo XIX, existen registros de los llamados objetos celestiales en conflicto. No solo el famoso Utsurobune, una embarcación extraña, sino relatos menos conocidos donde luces eran vistas maniobrando de forma agresiva, como si se persiguieran. Algunos textos antiguos los describen como fuegos enemigos. Y no termina ahí. En textos europeos medievales, hay referencias a escudos ardientes que colisionaban en el cielo. Incluso en crónicas romanas, historiadores mencionan armas voladoras, chocando sobre ciudades antes de eventos importantes. Aquí es donde se pone interesante. Estos relatos no encajan con fenómenos naturales comunes. No son meteoros, porque no caen en línea recta. No son tormentas, porque parecen tener intención. Y lo más inquietante, mucho antes de que existiera la idea de naves espaciales, civilizaciones completamente separadas entre sí describieron lo mismo. Objetos en el cielo, no solo observando, sino enfrentándose. La mayoría de las personas no tenemos ni idea de qué son estos seres, si realmente son extraterrestres, si vienen del interior de la Tierra, o si ni siquiera pertenecen a nuestra dimensión. No está claro por qué abducen humanos, por qué evitan mostrarse abiertamente, por qué, en algunos casos,
Aparecen animales de granja mutilados con una precisión imposible. Ni por qué, después de tanto tiempo, siguen en silencio. Y lo más inquietante no es eso, es que esto no es nuevo. Desde los primeros registros de la historia, ya se hablaba de ellos, con otros nombres, con otras formas, pero con el mismo patrón, presencias que observan, que interactúan, pero nunca se quedan, que aparecen, justo lo suficiente para dejar preguntas. Y tal vez ahí está la clave, no en lo que vemos, sino en lo que no entendemos, porque quizás llevamos siglos intentando responder la pregunta equivocada. No es que son ellos, es porque siempre han estado aquí, y nosotros apenas estamos empezando a notarlo, y si después de miles de años no se han mostrado como esperamos, tal vez nunca fue su intención hacerlo, tal vez no vinieron a presentarse, ni a invadir, ni a salvarnos. Tal vez solo están asegurándose de que nunca entendamos del todo,